Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Es un canal de filosofía, de historia de la espiritualidad y de esoterismo. Así que por esa razón vamos a aprovechar esta obra un tanto oscura para reflejarnos, para aprender un poco de la psique humana, incluso de los rincones más oscuros de nuestra psique. El día de hoy vamos a platicar acerca de La Sustancia, que es una película que está en boca de todos, una película muy famosa. La película trata de Elizabeth, que es una mujer que siempre ha estado en la industria del espectáculo. Es una mujer que depende mucho de la mirada del otro, ya que toda su vida ha recibido muchísima recompensa en eso, ¿no? En la mirada de los demás, en cómo los demás la perciben y en la fama que ella ha ganado. Bastante solitaria. En la película no se muestra que tenga un apoyo como tal, una especie de amiga, un familiar. Ella realmente se percibe como una persona sumamente sola dentro de la película, que prácticamente ha dedicado toda su vida hacia el éxito. De hecho, la relación afectiva que ella tiene la dirige totalmente hacia su trabajo. Hay que preguntarnos qué tipo de amor ella recibía de los demás. ¿Era un amor genuino o era un amor en parte porque ella era una figura pública y los demás veían en ella el ideal, lo que ellos quisieran alcanzar, pero realmente no le estaban amando a ella como persona? En la industria del espectáculo donde ella trabaja es muy importante la juventud, y conforme ella va cumpliendo años es cada vez menos apreciada por esa industria. Es por ese motivo que su jefe amenaza con correrla. Cuando Elizabeth la despiden, ella tiene un accidente de tránsito. A mí este accidente no fue como tal una coincidencia, sino puede ser también una especie de agresión dirigida hacia ella misma. Durante la película vemos que Elizabeth tiene muchísima agresión acumulada hacia ella misma. Esta agresión se manifiesta en su forma de devaluarse o incluso en acciones inconscientes, que para mí este accidente es una de esas acciones inconscientes. Bueno, una vez que tiene este accidente en el hospital, Elizabeth recibe una memoria USB de un doctor misterioso, y esa memoria USB contiene la propaganda de La Sustancia, que es el núcleo de la película. Hay una promesa ahí en esa memoria de que ella va a tener una nueva vida, de que va a rejuvenecer, de muchas cosas, pero se habla de un modo muy misterioso, porque se habla de que ella va a ser la matriz y que van a generar a partir de ella a una mejor versión de ella misma. Pues básicamente lo que pasa es que se le duplica la identidad a través de esta sustancia. Cuando ella decide inyectarse la sustancia, emerge de ella como si ella fuera una especie de capullo, una mujer muchísimo más joven, muy bella, que promete recuperar toda esa fama, todo ese éxito que ella tenía. Analizando un poco los símbolos de la película, vemos que este acto de rejuvenecerse, pero de esta manera tan violenta como de romper algo y emerger, es muy parecido al proceso de las serpientes. Una vez que emerge, la chica desnuda, se toma un baño y se pone una capa. Curiosamente, la capa tiene también a un reptil, en este caso un dragón, pero me recordó mucho este proceso al de las serpientes. Entonces está muy interesante la metáfora. Para este momento, no sé si les haya pasado a ustedes, pero me recuerda mucho a esas historias de venderle tu alma al diablo. Cuando te conceden un deseo muy grande, o sea, te conceden exactamente lo que tú querías, ¿no? Pero a un precio demasiado alto, exorbitantemente alto. Este es el tipo de historias, ¿no?, que nos hablan de hacer un pacto con nuestro, no con un demonio externo, sino con nuestra propia oscuridad. A veces el precio es demasiado alto. Sí se nos concede muchas veces lo que queremos, pero el precio es elevadísimo, exorbitantemente caro. Esto es lo que le pasa a Elizabeth, porque aquí hay letras pequeñas. La condición es que se tiene que turnar la conciencia, en este caso Elizabeth y su nueva versión Sue, que es una versión más joven. Se tienen que turnar entre Elizabeth y Sue una semana y una semana. La conciencia no puede estar en los dos cuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Si esta Sue pasa más tiempo consciente, ¿no?, termina afectando gravemente a Elizabeth y termina generando que Elizabeth envejezca mucho más rápido, le quita nutrimentos del cuerpo, le quita su nutrición. Tiene que estar inyectándose una sustancia del otro cuerpo para estabilizarse, porque como los dos son el mismo cuerpo, pero están de manera individual, pero a la vez dependen mutuamente uno del otro, tienen que estarse estabilizando, inyectándose sustancias de un cuerpo a otro.
ya que siempre hay un cuerpo que tiene que mantenerse como en un estado de coma, por llamarlo de alguna manera, mientras el otro tiene la conciencia. Y el otro tiene que pasar después de una semana la conciencia al otro cuerpo para que este cuerpo reviva y este queda de manera latente. Y el cuerpo que está consciente tiene que estarse inyectando una sustancia del cuerpo que está en coma, porque son cuerpos interdependientes, o sea, no pueden estar por separado, cada uno hacer lo que quieren. Entonces vemos que Elizabeth ya está siendo dos personas, ¿no? Sue y Elizabeth. Sue es la versión joven, Elizabeth es la versión vieja. Vemos que existe esa alternación constantemente, o sea, va alternando de cuerpo, la conciencia alterna de Sue a Elizabeth, de Sue a Elizabeth, y esta alternación pues es equivalente a una alternación placer-dolor, ¿no? Hay una imagen idealizada, ¿no? Una figura idealizada que es Sue, ¿no? Que es la perfección andante, que es quien tiene el amor, que en realidad es falso amor, porque no es un amor hacia ella, sino es un amor hacia su imagen, hacia el dinero que le puede dar en la industria, es una idealización, ¿no? Y por otro lado, Elizabeth, que es la persona como tal, la persona con una historia, la persona que ha tenido ciertas vivencias. Pero lo interesante es que estas dos partes son la misma persona, o sea, tendrían que compartir conciencia, pero por el contrario hay una especie como de lucha entre ambas. Lo más oscuro de la película es como Sue comienza a parasitar a Elizabeth. Esta actitud parasitaria de Sue de querer mantenerse en ese placer sin importarle el estado del otro hace que Elizabeth se vaya demacrando a niveles terribles. Es súper perturbador en la película cómo ambas identidades se van degradando cada vez más. Sobre todo Sue a Elizabeth, pero después Sue hacia ella misma, porque Elizabeth es parte de ella misma. Entonces, al fin y al cabo, muestra esta espiral de autoagresión, de autodestrucción. Me pareció sumamente interesante cómo la película logra captar bastantes angustias de nuestra psique. Por ejemplo, puede relacionarse con ciertas angustias experimentadas en una disociación, con ciertas angustias experimentadas en una dismorfia corporal, también en algunos trastornos como incluso el narcisismo, ¿no? Que en el narcisismo existe una parte muy idealizada de nosotros y otra parte sumamente devaluada. Y creo que el hecho de que la película lo lleve tanto hacia el terror nos acerca un poco a las angustias que realmente pueden llegar a sentirse en esas posiciones. Este tipo de como balanza, ¿no? Entre la idealización y la devaluación es algo que ocurre mucho en estructuras de personalidad fronterizas. Existen tres tipos de estructuras de la personalidad en psicoanálisis. En estas tres estructuras cabemos todos, ¿no? Según estas teorías. En el psicoanálisis está la estructura psicótica, la estructura fronteriza y la estructura neurótica. Estas estructuras de la personalidad, estas tres organizaciones, no son trastornos, sino son simplemente tres formas en las que la mente se organiza. No quiere decir que sean enfermedades y casi toda la población quedamos en unas, bueno, toda, porque nada más existen estas tres estructuras. Yo sé que ciertas personas pueden desarrollar trastornos y que estos trastornos estarán dentro de una de estas estructuras, pero no quiere decir que si, por ejemplo, tienes una estructura fronteriza seas borderline o tengas el trastorno borderline de la personalidad, que son cosas diferentes, organizaciones o estructuras de la personalidad y trastornos. Están estas tres grandes divisiones. Entonces hay una gran cantidad de la población que tiene una estructura de la personalidad fronteriza, porque pues hablamos únicamente de tres. Sé que posiblemente en este video no me alcance a profundizar tanto en esto, pero realmente les recomiendo que lean un poco de este tema porque es sumamente interesante. Bueno, dentro de la estructura de personalidad fronteriza ocurre mucho esta alternación entre la idealización y la devaluación. Cuando Elizabeth se devalúa a ella misma, cuando la gente que ella pensaba que la apreciaba la devalúa, se expresa de manera psicológica, porque tú ves a una Elizabeth guapísima, ves a una Elizabeth movida, inteligente, pero que tiene una gran carencia emocional. No la ves como una persona acabada, ni mucho menos, pero ella se percibe así a sí misma. Y poco a poco esa percepción que tiene de ella misma se va haciendo cada vez más
física o se va como manifestando a través del cuerpo del trastorno paulatino que se va haciendo hacia su imagen, ¿no? Porque lo que vemos es que conforme Sue va abusando de Elizabeth, la va consumiendo, ¿no? Porque Sue cada vez quiere estar más tiempo siendo Sue y quiere estar menos tiempo en Elizabeth. Cada vez Elizabeth se va enfermando, se va consumiendo cada vez más, y esa devaluación que al inicio era ilusoria, poco a poco se va volviendo real y cada vez más tangible. Por otro lado, la idealización de Sue también cada vez se va haciendo más exagerada, ¿no? Sue cada vez va cumpliendo más su éxito, y entonces aquí nos podríamos preguntar, o sea, ¿realmente Sue, o sea, era la misma persona que Elizabeth? ¿Estamos hablando de la misma conciencia o que ya para este momento ya ocurrió una disociación total de la conciencia? Porque vemos que al inicio existe una continuidad. Cuando esta Elizabeth es por primera vez Sue, pareciera que Elizabeth es realmente Sue, porque Sue busca las mismas cosas que Elizabeth tenía, sigue los planes que Elizabeth quería para ella. Sin embargo, poco a poco, la distancia entre Sue y Elizabeth se va haciendo cada vez más grande, cada vez más amplia. Podemos reflexionar de esta situación desde la filosofía, como por ejemplo, ¿qué es lo que hace que seamos nosotros sin otra persona? Es decir, ¿qué tanto nuestro cuerpo, nuestra imagen, nuestro contexto es importante en nuestra identidad? Conforme Sue va teniendo vivencias diferentes, experiencias diferentes, se va separando cada vez más de Elizabeth, que es la matriz, que es la que tiene los recuerdos originales. Conforme Elizabeth va construyendo, conforme Sue va construyendo nuevos recuerdos, se va distanciando de esa identidad que le dio como, que la hizo nacer prácticamente, o más bien es una distorsión ocasionada por el gran placer o la gran idealización que hay en la figura de Sue y el gran dolor y la gran devaluación que ocurre en la figura de Elizabeth. O sea, es más bien tan dispar, ¿no?, el grado de placer-dolor, que se van distanciando estas dos figuras, que es lo que vemos durante la película. Y bueno, vamos a profundizar acerca de los demonios internos, que lo estoy utilizando en esta ocasión. La palabra demonio como una metáfora es más bien como esa parte oscura, esas partes destructivas de nosotros mismos. En el caso de las estructuras fronterizas a las que corresponden trastornos, por ejemplo, como el narcisismo o como el borderline, que ya es el trastorno. Una cosa es la personalidad, la estructura de personalidad fronteriza, y otra cosa es el borderline. Hagan de cuenta que la estructura es cómo está construido el edificio, pero ya si el edificio comienza a fracturarse, si ya no puede sostenerse, ya podríamos hablar de un trastorno. Entonces, bueno, el narcisismo justamente juega mucho con esas dos polaridades de devaluación y de idealización de uno mismo. El narcisista teme mucho encontrarse con esta parte devaluada de sí mismo, y por eso necesita o tiene este gran deseo de elevar su autoimagen y de estar logrando que los demás reflejen esta imagen exageradamente inflada de ellos mismos. Por eso dependen tanto de la mirada del otro. Este deseo de la mirada del otro es por esto, porque ellos tienen esta parte idealizada de ellos mismos que tienen que sostener y no quieren caer en esa devaluación que hacen hacia ellos mismos, ¿no? Que es un infierno esa devaluación, y la parte idealizada es como una especie de paraíso para ellos. Entonces, estar oscilando es insostenible. Por eso ellos lo que hacen es tratar de elevar esta parte idealizada, tratar como de forzarla, de hacer que todo el mundo los vea así, justamente para no caer, para no desinflarse, porque ellos oscilan entre esta imagen, ¿no?, rota de ellos mismos, así como en la película, ¿no?, que tenemos a Sue, esta parte de wow, yo soy casi una semidiosa de la belleza, todo esto, y por otro lado Elizabeth, soy una vieja que no vale la pena, que no merece vivir, todo esto. Entonces vean esta fragmentación, que en esta película lo vemos como ficción, pero que hay mucha gente sufriendo de esto, ¿no? Y por otro lado también ocurre en trastornos como el borderline, ¿no?, el trastorno límite de personalidad, que también continuamente está oscilando en idealizar al otro o idealizarse a sí mismo, y después, así como idealizó, devalúa. Entonces este tipo de personas pues te van a decir, ay, eres genial, eres increíble, y después te van a ver como la peor persona y te van a odiar. Este tipo de estar oscilando entre los dos extremos de la realidad, o eres bueno o eres malo, o blanco y negro, todo esto es parte de un mecanismo de defensa que se llama escisión, un mecanismo que es considerado como primitivo porque aparece en los primeros años de la infancia, o sea, cuando prácticamente eres un bebito.
Y si no lo logras superar, si no logras crear una imagen de tu yo que no sea tan difusa, esto no va a poder generar unos mecanismos de defensa más sofisticados o mejores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu yo va a encontrarse en esa difusión, en esa confusión, que yo es lo que veo prácticamente en la película. Esa confusión que se siente, que yo sé que es ficción y que realmente en la película hay dos identidades. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que en el mismo cuerpo les pasa eso? Que a veces se idealizan. O sea, imagínense, verse al espejo y verse hermoso en un momento y después verse como un monstruo. O sea, hay gente viviendo esa decisión y pese a que no, obviamente no está pasando lo mismo que la película, realmente está sufriendo de esta manera por esta oscilación entre idealización y devaluación que ocurre en la película. Cuando una persona está sana, difícilmente va a devaluar a alguien o lo va a idealizar. ¿Me entienden? Como que va a ver a la gente más horizontalmente, de manera más sana, entendiendo que las personas tienen errores, pero también tienen virtudes, entonces estará en esa visión más de la sanidad, de la integración. Pero, ¿qué pasa cuando estamos jugando en los dos polos, ¿no? Que creo que actualmente la sociedad está muy marcada en dos polos y a veces por más que se trata de hacer puentes o se trata de llevar a un punto medio, la gente como que sigue jaloneando, ¿no? Hacia estos dos polos de blanco y negro, bueno o malo. Esto es parte de una sociedad que no ha logrado llegar a la integración, ¿no? Que no ha llegado a llegar a una integración de sus partes, de sus diferentes ideas, de las diferentes cosas que están en juego, ¿no? Socialmente. Las dos partes, la idealizada y la totalmente devaluada, están en juego, ¿no? Tenemos dos palabras, ¿no? Como por ejemplo el éxito, ¿no? Las personas exitosas o las personas fracasadas. Y aquí me gustaría profundizar en la palabra fracaso, que me pareció bien interesante. Bueno, estas dos palabras, por ejemplo, éxito, fracaso, la palabra fracaso se relaciona mucho con la fragmentación. De hecho, fracasar viene como de fragmentar, viene fragmento, fracaso, ¿no? Viene de la misma raíz y fracasar viene de fra y cesare, ¿no? Como de poner un alto o de un vacío, ¿no? Es fra como fragmentado y cesare como de parar, como de algo que habla de escasez, como de quitar, ¿no? De cesar algo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, fracasar es fragmentarse. Prácticamente es lo que le pasa a Elizabeth. Ella tenía éxito, pero en ese momento vive el fracaso y el fracaso lo vive literalmente, lo vive como una fragmentación de su ser. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, ponerle like a este video y dejarme sus comentarios, ¿no? ¿Qué tal les pareció esta crítica? ¿Creen que esto que le ocurrió a Elizabeth es algo que realmente le ocurre a muchas personas y que está más allá de la ficción? ¿O qué opinan de esto, no? Bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video.